y a ti todo te seré. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Hay ahora Salvador, que solo tu poder puede al corazón más vil renovar y emblanquecer. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Oh Señor, tu salvación no puedo merecer. La fe puesta solo en ti salvará mi pobre ser. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí, su sangre carmesí. Hoy cantaré a aquel que sin yo merecer murió por mí. Hoy cantaré a aquel que sin yo merecer murió por mí. Hoy cantaré a aquel que sin yo merecer murió por mí. Hoy cantaré a aquel que sin yo merecer murió por mí. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí, sangre carmesí, sangre carmesí. Buenos días, Iglesia, y a todas las personas que nos ven. Sean todos bienvenidos a esta transmisión donde tendremos la oportunidad de alabar a Dios, de conocer más de Él y de su palabra. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo a través de este medio y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? El sol y luna formó, movimiento les dio.
Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos, y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Estamos teniendo estas reflexiones basados en el Evangelio de Lucas. Ahora estamos en el capítulo 8. Vimos la semana pasada que Jesús recorría pueblos, aldeas, anunciando el Evangelio del Reino. Y una pregunta que nos presenta el capítulo 8 es:
¿Qué respuesta recibió Cristo a su predicación? En reflexiones anteriores vimos que Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando o alertando a otros acerca del evangelio del reino. Y esto lo hacía sanando personas de sus enfermedades, liberándolas de espíritus malos, resucitando a los muertos y anunciando a los pobres esta esperanza del evangelio del reino de Dios. Y esa era la manera en que él cumplía la misión. Iban con él los 12 y las mujeres. Y parte de la capacitación que Cristo les estaba dando era que lo observaran a él, que observaran la respuesta de ellos mismos y también de las multitudes a este mensaje del evangelio. Y cercano a este relato tenemos a una mujer de mala vida respondiendo con un acto sorprendente a los pies de Jesús. También estaban los 12 y las mujeres acompañando a Jesús en sus viajes, entregando tiempo. Esto es parte de la respuesta que las personas daban, como los 12, las mujeres entregaban tiempo, sus propios recursos económicos. Ellos mismos eran instrumentos de Dios para cumplir esa misión. Por otro lado, sabemos que algunos no aceptaban el mensaje, es más, rechazaban el mensaje y buscaban una manera de acusar a Jesús de blasfemar y así demostrar que merecía la muerte. Esto es lo que ocurre con el evangelio. O amas a Jesús y te entregas a él sin reservas, o lo rechazas y lo odias. No hay punto medio. Y Jesús mismo nos advierte en esta parábola que voy a leer. Dice Lucas capítulo 8 desde el verso 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Después sus discípulos le preguntan qué significa esta parábola, y no hay mejor explicación que la que nos da Jesús. Escuchen. Este es el significado de la parábola, verso 11. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen o creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Acompáñenme a hacer una oración. Padre nuestro, qué mejor explicación que tú mismo nos dejaste plasmado, escrito de esta parábola. Ayuda a nuestra mente, a nuestro corazón a no ser duros y reconocer en dónde estamos. Y de esa manera que tu evangelio venga a un corazón humilde, listo para ser transformado, listo para mirar tu rostro. Te lo pido, te lo pedimos en Cristo. Amén. Como ya mencioné, entender esta parábola no es difícil. Ya Jesús nos dio la explicación, el significado. Hay un sembrador
Y ese sembrador, en ese momento es Cristo. Sus discípulos están sembrando la semilla de pueblo en pueblo, o sea, la palabra de Dios. Y son sembradores todos aquellos que son seguidores de Cristo, incluido nosotros. Eso lo veremos la próxima semana, en la próxima reflexión. Hay un sembrador entonces. Está sembrando la semilla. La semilla es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Y hay 4 tipos de terrenos, es decir, los corazones de los seres humanos. Y eso es lo que veremos el día de hoy, en cómo responde el corazón humano ante el mensaje del Evangelio. Así que vamos a ver cada uno de ellos. El primero es los corazones que no responden o que no creen. Verso 12 dice que son los de junto al camino, que son aquellos que oyen. Luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Es decir, son personas que endurecen su corazón. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Faraón en Egipto, cuando endureció su corazón y no quería escuchar la voz de Dios que le decía, deja ir a mi pueblo, en Éxodo. También el pueblo mismo de Israel, aun cuando vieron las señales milagrosas de Dios, ellos en el desierto también endurecieron su corazón. Y así la lista continúa hasta nuestros días. Valdría la pena que tú medites, pienses en dónde estás respecto a Dios y cómo está tu corazón respondiendo al Evangelio. Y bueno, aunque el doctor Lucas en este pasaje dice que viene el diablo, quita de sus corazones la palabra, la Biblia misma no atribuye toda la responsabilidad al diablo. Además, Lucas no descarta el hecho de que a este tipo de personas o de corazones se les predica también y ellos oyen también, pero no responden. Y entonces el diablo aprovecha esta oportunidad para quitar con facilidad de ellos la semilla. ¿Cómo es eso de que se les alerta o se les predica de las mejores noticias de salvación y de la esperanza? Oyen ellos esto y se endurecen. Quiero poner un ejemplo, tal vez un ejemplo que a todos nos ha pasado. Que alguien, imagínate, ya se acercan las fiestas de Navidad, va a ser muy diferente esta ocasión, pero de seguro que como familia, cada familia tendrá un momento para celebrar, para tener una cena y demás. Imagínate que en ese momento alguien en plena posada navideña o en plena cena de Navidad empiece a hablarte de que hay que hacer ejercicio, de que hay que cuidar lo que se come, hay que evitar comer en exceso, hay que evitar comer muchos alimentos altos en calorías. ¿Cuál sería tu primera reacción? Justo en el momento cuando ya está todo servido, ¿qué sería tu primera reacción? ¿Sabes cuál sería tu primera reacción? Es, no me hables de eso en este momento. Calla, calla. ¿No te das cuenta de todo lo que tenemos enfrente? Pan, chocolate, dulces, tamales y todo servido. Bueno, así reacciona un corazón duro ante el mensaje del Evangelio. Hay un anuncio de que hay vida eterna en Cristo. Hay un anuncio de arrepiéntete y voltea tus ojos a Cristo. Hay un anuncio de entrega tu vida a Cristo. Síguele, vive en santidad, confía en sus promesas. Y los corazones duros reaccionan diciendo, no me molestes con eso. ¿No ves lo que se nos ofrece en este mundo? ¿No ves lo que hay frente de ti?
en la vida, hay que divertirse. Ya habrá tiempo para esas cosas. Esos son los corazones duros y algo así reaccionan ante el gran mensaje del Evangelio. Y qué triste que tú y yo tengamos conocidos que reaccionen así. Qué más triste y qué lamentable que muchas veces, aunque nos llamemos creyentes, tú y yo reaccionemos de esta manera. Pensemos ahora o pasemos ahora a los otros corazones, los corazones emocionales que son superficiales, son los de sobre la roca, que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Por algún tiempo creen, pero en la hora de prueba sucumben, ¿no? Es decir, se rinden. Y esto es muy común. Alguien escucha el Evangelio, alguien escucha una predicación y tal vez solo presta atención a las promesas, como que a las cosas bonitas del mensaje. Reaccionan rápido entonces. Y así de rápido se van. No me refiero que se van de un edificio a la que acostumbramos llamar iglesia. No me refiero incluso a la comunidad de creyentes, sino al mensaje. Se van, dejan. Y claro, por un lado, nadie, ni tú ni yo, nos gusta escuchar sobre la maldad que hay en el corazón del ser humano. Nadie quiere oír sobre el juicio de Dios. El corazón humano prefiere descansar en dichos populares como Dios no castiga, o si existe un Dios, este Dios no tendría un infierno donde enviar a las personas. Preferimos escuchar eso. Por otro lado, muchos oyen la palabra, se emocionan y se quedan únicamente con lo que se les predicó, pensando o creyendo tontamente que eso va a ser suficiente para enfrentar la prueba. Y vaya que hay muchas pruebas en la vida cristiana. El gozo de este tipo de corazón, cuando escuchan el mensaje y reaccionan rápido, es como la nieve en Monterrey. Sí, como la nieve, como cuando neva en Monterrey. ¿Alguna vez has visto nevar en Monterrey en los últimos 5 años? Yo sí. Ha nevado poco. No es como que veas las calles repletas de nieve y máquinas quitando la nieve, pero ha nevado un poco. ¿Cuánto dura la nieve? La nieve dura, aquí en Monterrey, la nieve, lo que cae, dura bien poco, porque sale el sol y la derrite. Al día siguiente ya no hay nada de nieve. Pues esa nieve dura mucho más que la emoción y el gozo de estos corazones. Y no es que las emociones no sean importantes. Más bien, la emoción que el Evangelio produce, el gozo que el Evangelio produce, son duraderos. Imagina por un momento la emoción de aquellas personas que recibieron la sanidad o que sus pecados fueron perdonados. ¿Recuerdas la mujer de mala vida del capítulo 7? ¿Qué decir del paralítico en el capítulo 5? Y imagínate la viuda a la que Jesús le resucitó un hijo. ¡Qué emocionante momento de ver el Evangelio en la práctica y moviendo las emociones de las personas! No eran personas sin emociones, y cuando recibieron la gracia y el favor de Dios, ¿cuánta emoción habrá brotado de sus vidas? ¿No habrá permanecido el mensaje en ellos? Vaya, la emoción que causa el Evangelio es una emoción profunda y un gozo duradero que supera las adversidades. ¿Cómo estás frente al Evangelio y tus emociones? ¿Cómo reaccionas? Ahora veamos los corazones preocupados. Dice el verso 14 que la que cayó entre espinos son aquellos que han oído, pero que progresivamente, ahogados por los afanes,
las riquezas y placeres de la vida de manera que nunca maduran. Si te das cuenta, todos escuchan, a todos se les predica. Y estos terceros, estos corazones se ahogan con 3 espinas, los afanes. ¿Cuáles son los afanes? Son las preocupaciones cotidianas de la vida, de las que el Evangelio de Mateo habla en el capítulo 6. Ahí se mencionan al menos la comida y el vestido. Y atención a esto, los afanes de la vida nos llevan a una idea falsa de que si le echamos ganas y le echamos más ganas, podríamos solucionar todo y abundamos tanto en esto que dejamos de confiar en el Señor. Estamos tan afanados pensando que todo depende de nosotros que olvidamos confiar en el Señor. Y claro, es verdad, hay que trabajar para comer, vestir y tener un techo, pero confiando que Dios es el proveedor. Dios es el proveedor, no la mujer, no el hombre. Dios es el proveedor para nuestros hogares. Y si es así, ¿por qué nos afanamos? Esto no significa que no trabajemos. Así que la primera espina son esos afanes de la vida que controlan nuestro existir diario. La segunda espina son esas riquezas, las riquezas materiales. Y ya hemos mencionado esto varias veces, pero por si acaso, la Biblia, o en toda la Biblia, Dios no condena las riquezas materiales. Sin embargo, sí nos advierte una y otra vez, nos advierte del peligro del amor al dinero y las riquezas. Ahora, en un sentido positivo, Dios nos da no solo las riquezas espirituales en Cristo, Dios nos da no solo esas riquezas espirituales en Cristo, como dice la carta de Efesios, también nos da riquezas materiales. Y esas riquezas materiales, cuando vienen a nuestra vida o cuando ya las tenemos, son riquezas para que sean usadas en su reino, para hacer bendición a otros. No creamos que es para que vivamos bien, con abundancia y exceso de satisfacer nuestros cuerpos y de placer. Esas riquezas materiales que Dios nos da son para ser usados en su reino, para hacer bendición a otros y para que sean usados en la misión redentiva y no para los corazones egoístas. Esos corazones egoístas tendrán su recompensa por mantenerse centrados en sí mismos. Cuidado con esta espina de las riquezas. Y la tercera espina son los placeres de la vida. Ya sabes cuáles son. La borrachera, la drogadicción, los juegos de azar, los vicios sexuales. Estos que mencioné claramente son placeres malos. Hay otros que no parecen tan malos, pero en exceso se convierten en amos y señores del corazón. Al principio no parecen ser tan malos, pero en exceso controlan y dominan. Quieren ser nuestros amos. Y estos son cualquier tipo de diversión. Aguas, porque las plataformas digitales ahora van con todo y pueden controlar tu corazón dándote placer poco a poco. Imagínate pasar todo el día viendo tu serie favorita, el maratón de series, y al día siguiente lo mismo. Dirás al principio, ¿qué hay de malo en esto? Pero hazlo un día, hazlo otro día, te vas a dar cuenta que te va a consumir. Al principio no dirás nada, pero al final hasta te dará asco. Así son los deportes, la comida. Es decir, tanto los placeres abiertamente malos como los que mencioné al principio, y como los que no son tan malos, pero pueden llegar a convertirse en espinos, todos estos son como un cáncer silencioso que mata el cuerpo de manera gradual. Cuidado con estas espinas. Así responden muchos corazones, como estos 3 tipos de terreno.
Y miren el cuarto, versículo 15 dice, pero lo que cayó en buena tierra, ellos son los que habiendo oído la palabra con un corazón sincero y bueno, la retienen y perseverando producen una cosecha. Hay tres cosas que se mencionan aquí. Estos corazones se caracterizan porque ponen mucha atención. No son solo oidores, ponen mucha atención, escuchan y conservan el mensaje. Ahora, no necesariamente se refiere a esa capacidad o habilidad de poner atención y enfocarse, porque de otra manera, esos serían méritos propios y favoritismo. Dios estaría haciendo acepción de personas a solamente los que ponen mucha atención y son muy dedicados. Esos solamente serían salvos. Descartaría a los que tenemos problemas de poner atención. Así que, de acuerdo al mensaje bíblico, estos corazones más bien son despertados al evangelio, son despertados sus ojos, son abiertos sus ojos, sus oídos, sus sentidos espirituales son habilitados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, para escuchar, para ver, para palpar el reino de Dios y responder a Él. Y si eso ha sucedido, entonces retienen y perseveran, es decir, son productivos espiritualmente de manera visible. Eso es una referencia al carácter de la persona, un carácter moldeado, transformado a la imagen de Cristo. Aclaro esto, no es cuestión de ser de buen carácter, buena persona, comportarse bien. No es eso, sino ser del carácter de Cristo, anhelar lo que Cristo anhela, pensar como Cristo anhela, pensar como Cristo piensa, ser como Cristo. A ese carácter se refiere la Biblia. Vaya, llegar a ser un buen ser humano es ser semejante al perfecto y verdadero ser humano. Esto es Cristo. Por eso, el fruto en ellos, en este tipo de personas, en estos terrenos que el Espíritu va trabajando y preparando, el fruto en ellos es ese fruto del que habla Gálatas, el apóstol Pablo en su carta a Gálatas. Se produce progresivamente en ellos, poco a poco son formados a la imagen de Cristo. La experiencia de ese fruto aquí en la tierra es un destello de la gloria venidera. Y la pregunta para cerrar con esta reflexión: ¿tú qué clase de corazón eres? Una manera de honrar a Cristo esta Navidad es que seas semejante a Él, que permitas que el Espíritu trabaje en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y entonces estés abierto, dispuesto para escuchar este mensaje del Evangelio y que transforme tu vida, que transforme tu mente. Y eso no se ve solamente cuando lo dices, eso no se ve solamente cuando te conectas a la reunión, eso se demuestra en el día a día. Oremos al Señor. Padre nuestro, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Padre nuestro, no guiados por nuestro razonamiento, sino por la eficacia de tu palabra. Padre nuestro, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, te pedimos, forma el carácter de Cristo en nosotros. Forma el carácter de Cristo en nosotros. En Él oramos. Amén. Que pasen muy buenas tardes. Les mandamos un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta vernos de nuevo.